¿Qué pasaría si la mayor amenaza para el poder no fuera una revolución armada, sino un ser humano sentado en silencio, pensando con absoluta libertad? Existe una pregunta que la civilización moderna ha preferido no hacerse con demasiada honestidad. Si el pensamiento profundo es tan valioso como se proclama en discursos, en libros de autoayuda y en conferencias sobre liderazgo, ¿por qué el sistema que habitamos hace todo lo posible por impedirlo? No es una contradicción accidental, es, quizás, la contradicción más deliberada de nuestra época, y su elegancia reside precisamente en que no parece una prohibición, parece una oportunidad. Durante siglos, el pensamiento filosófico no fue una actividad de élite, ni un pasatiempo de intelectuales distraídos, fue, ante todo, un acto subversivo. Sócrates no murió por ser aburrido, murió porque pensar en voz alta, con rigor y sin miedo, resulta insoportable para cualquier orden que dependa de la obediencia irreflexiva. La cicuta no fue un castigo por ignorancia, fue la respuesta del Estado a alguien que se negaba a aceptar ideas prestadas, a vivir dentro de los límites del pensamiento permitido, y lo que hace perturbador ese episodio, no es su antigüedad, sino su vigencia, porque la pregunta que Sócrates hacía en las calles de Atenas, ¿sabes realmente lo que crees saber?, sigue siendo la pregunta más peligrosa que un ser humano puede formularse, y sigue siendo, con distintos mecanismos, igualmente silenciada. La modernidad no mató a los filósofos, hizo algo más eficiente, los volvió irrelevantes, los convirtió en figuras decorativas de universidades, que financian investigaciones medibles, en autores de libros que se compran, pero no se leen, en citas descontextualizadas, que adornan presentaciones corporativas, y mientras ese proceso de domesticación avanzaba, construyó en paralelo un sistema de valores aparentemente liberador, pero profundamente restrictivo, la cultura de la productividad, un sistema tan bien diseñado, que sus prisioneros lo defienden con fervor, convencidos de que la jaula es un proyecto personal. La productividad, en su versión contemporánea, no es simplemente la capacidad de hacer más en menos tiempo, es una ideología, una cosmovisión, que asigna valor a los seres humanos, en función de su rendimiento, que mide la vida en tareas completadas, objetivos alcanzados, y horas optimizadas. Su lenguaje es el de la eficiencia, pero su lógica es la del control, porque un ser humano que organiza su existencia alrededor de la productividad, no tiene tiempo, estructuralmente, sistemáticamente, por diseño, para detenerse a preguntar si aquello que produce, merece ser producido. No puede permitirse la única pregunta que lo cambiaría todo: ¿para qué? Este es el punto exacto donde el pensamiento filosófico profundo y la cultura de la productividad se vuelven incompatibles de manera irreconciliable, no porque la filosofía sea lenta, aunque lo es, sino porque su naturaleza exige exactamente lo que la productividad prohíbe: la pausa sin propósito inmediato, la pregunta sin respuesta garantizada, el silencio como territorio de exploración, y no como pérdida de tiempo. La filosofía requiere lo que el sistema llama desperdicio, y en una cultura donde el tiempo es dinero, el desperdicio no es una elección, es una transgresión moral. Hay un experimento mental que revela esta trampa con claridad incómoda. Un trabajador del siglo XIX, Giese Sausto, después de 12 horas en una fábrica, tenía el cuerpo destrozado y el tiempo libre reducido a su mínima expresión, pero su mente, fragmentada, cansada, sin acceso a bibliotecas, no había sido colonizada por notificaciones, métricas de rendimiento personal, ni la presión de construir una marca digital. En el siglo XXI, ese mismo trabajador tiene más tiempo libre en términos absolutos, acceso a toda la información producida por la humanidad en la historia, y sin embargo, vive en un estado de dispersión cognitiva tan profundo, que la contemplación sostenida, ese primer y más básico requisito del pensamiento filosófico, le resulta casi imposible, no porque sea menos inteligente, sino porque el entorno ha sido diseñado, con precisión científica y enormes recursos económicos, para impedirla. La economía de la atención no es una metáfora, es una industria con inversiones de cientos de miles de millones de dólares, empresas cuyo valor de mercado supera el Producto Interno Bruto de continentes enteros. Han construido su fortuna sobre un principio simple pero devastador: la atención fragmentada es más rentable que la atención profunda. Cada vez que una mente abandona una reflexión a medio construir para revisar una notificación, alguien gana dinero. Cada vez que un pensamiento complejo es interrumpido por un estímulo diseñado con precisión neurológica, se consolida un hábito de superficialidad, que con el tiempo, se vuelve tan estructural, que el individuo ya no puede distinguir si eligió distraerse,
o si simplemente no puede no hacerlo. No es exageración afirmar que el capitalismo de la atención tiene un interés objetivo, medible y documentado, en la incapacidad filosófica de las personas, pero la trampa es más sofisticada que la mera distracción tecnológica. Y aquí reside su verdadera genialidad. La cultura de la productividad ha aprendido a apropiarse incluso del lenguaje del crecimiento interior. El mindfulness corporativo no es meditación filosófica, es una técnica de gestión del estrés, para producir empleados más resilientes y por tanto más eficientes. Los libros de pensamiento profundo, que dominan las listas de ventas, prometen la profundidad pero la entregan en fragmentos de 3 minutos, con viñetas y resúmenes ejecutivos, diseñados para ser consumidos durante el desplazamiento matutino al trabajo. El estoicismo antiguo, una filosofía radical sobre la libertad interior frente al poder, ha sido transformado en un conjunto de hacks mentales para mejorar el rendimiento laboral, sin cuestionar las condiciones de ese trabajo. Incluso la filosofía ha sido productivizada, vaciada de su peligro esencial, convertida en contenido optimizado para el algoritmo. Lo que se pierde en ese proceso no es abstraído ni académico, el pensamiento filosófico profundo en su sentido genuino, el de Spinoza construyendo durante años una geometría de la realidad, el de Simone Weil, dejando que una pregunta la habitara durante meses, hasta que cambiara la forma en que veía el mundo, el de Wittgenstein destruyendo y reconstruyendo su propio edificio conceptual desde los cimientos. Ese pensamiento no busca soluciones rápidas ni aplicaciones inmediatas, busca la verdad sobre las preguntas que realmente importan. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué obliga a la justicia? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Y esas preguntas son extraordinariamente incómodas para cualquier sistema que necesite personas dispuestas a trabajar sin cuestionarlo. La historia repite este patrón, con una consistencia que debería inquietar más de lo que inquieta. Los momentos de mayor florecimiento filosófico no coinciden con los periodos de mayor productividad económica, coinciden, sistemáticamente, con los periodos de mayor libertad para el ocio reflexivo. La Grecia clásica tenía una estructura que, con todos sus horrores morales, liberaba a ciertos ciudadanos del trabajo para pensar. El Renacimiento italiano tenía mecenas que financiaban la improductividad creativa de sus protegidos durante años, apostando no por resultados medibles, sino por la posibilidad de lo que podría surgir de una mente sin presión de rendimiento. La Ilustración europea prosperó en salones, donde la conversación sin aplicación práctica inmediata era el fin en sí mismo. Esto no es nostalgia ni defensa de esos sistemas, es una observación sobre una condición necesaria del pensamiento profundo, que la modernidad ha eliminado con notable eficiencia: el tiempo libre de la lógica del rendimiento. Lo que la modernidad ha logrado es algo peculiarmente cruel en su sofisticación. Ha dado a las personas más tiempo libre que cualquier generación anterior, y ha colonizado ese tiempo con entretenimiento, diseñado para no exigir nada, con consumo que promete identidad sin reflexión, con la productividad de los propios momentos de ocio. El tiempo libre ya no es libre, es tiempo de recuperación para ser más productivo, es tiempo de consumo cultural cuantificado, es tiempo de construcción de capital social en plataformas, que convierten la experiencia de vivir en contenido para ser calificado. El ocio ha sido capturado por la misma lógica que supuestamente debería interrumpir, y en esa captura se ha producido una pérdida que la mayoría no puede nombrar porque no recuerda lo que se perdió. Las consecuencias no son abstractas ni reservadas para debates académicos. Una sociedad que no piensa filosóficamente es una sociedad extraordinariamente vulnerable a la manipulación, no porque sus miembros sean estúpidos, sino porque carecen del entrenamiento para sostener una idea compleja, el tiempo suficiente como para examinarla desde múltiples ángulos, detectar sus contradicciones internas, resistir la seducción de las certezas simples. El pensamiento filosófico no produce respuestas fáciles, en esto reside tanto su dificultad como su valor irreemplazable, sino que produce personas capaces de desconfiar de las respuestas demasiado fáciles. Y esa capacidad específica es, en términos políticos, una de las más peligrosas para quien ejerce el poder sobre otros. No es casualidad que los sistemas autoritarios del siglo XX atacaran con particular ferocidad, no a los rebeldes armados, sino a los pensadores independientes, a quienes cuestionaban los fundamentos. No los atacaban por sus respuestas concretas. Las respuestas de un filósofo rara vez movilizan ejércitos, sino por su método, por la demostración implícita de que las verdades proclamadas por el poder podían y debían ser sometidas al examen. La filosofía no es subversiva por sus conclusiones, es subversiva por su práctica, por el simple acto de no dar nada por sentado.
El liberalismo contemporáneo ha aprendido una lección más elegante que el autoritarismo clásico, y por eso es más difícil de identificar y más difícil de resistir. No necesita prohibir el pensamiento filosófico, solo necesita hacerlo estructuralmente imposible sin que parezca una prohibición. Basta con construir un entorno donde el tiempo, la atención y la energía cognitiva sean recursos tan escasos y tan demandados que nadie tenga capacidad de sostener la contemplación profunda. Basta con construir una cultura donde la persona que se detiene a pensar durante horas en una pregunta sin aplicación práctica parezca, ante sus propios ojos y los de su entorno, un irresponsable. Basta con hacer de la productividad una virtud moral y del pensamiento lento una forma sutil de fracaso personal. Hannah Arendt lo vio con una claridad que todavía incomoda. Lo que ella llamó la banalidad del mal no era la maldad activa de los monstruos, sino la ausencia de reflexión en las personas ordinarias. Decía que las atrocidades más devastadoras de la historia no fueron cometidas por personas que pensaron en hacer el mal, sino por personas que no pensaron en absoluto, que operaron en el piloto automático de los roles asignados y los procedimientos establecidos sin detenerse a examinar lo que estaban haciendo. ¿Y para qué? La amenaza, entonces, no viene del tirano que piensa en dominar, viene del administrador eficiente que cumple con sus métricas, sin preguntarse a qué sirven, y esa figura, lejos de pertenecer al pasado, es el arquetipo central de la vida contemporánea. La dimensión ética de todo esto es la que más sistemáticamente se evita. Optimizar el rendimiento de un sistema injusto no es una virtud neutral. Ser productivo dentro de una estructura que destruye el ecosistema planetario, que convierte la vida humana en instrumento de acumulación, que perpetúa desigualdades con la eficiencia de una máquina bien diseñada, no es simplemente una elección personal sin consecuencias morales, es una decisión filosófica, aunque nunca sea reconocida como tal, con efectos reales y devastadores sobre otros seres humanos. Y la tragedia precisa de la situación es que quienes la toman raramente disponen de las condiciones para examinarla con la honestidad que requeriría. El sistema no solo genera el problema, genera la incapacidad de verlo. La pregunta que emerge de todo esto no es nostálgica, ni busca un retorno a ninguna era dorada. Se trata de algo más urgente y más concreto, en un mundo de complejidad creciente, de decisiones colectivas, con consecuencias planetarias e irreversibles, de tecnologías que están reconfigurando en tiempo real lo que significa ser humano y relacionarse con otros. Puede permitirse una civilización no pensar filosóficamente, puede sobrevivir, en cualquier sentido digno del término, una democracia, cuyos ciudadanos han sido entrenados durante generaciones para la eficiencia, pero no para la reflexión. La pregunta no es retórica, es la más práctica que existe, y el hecho de que suene abstracta, es en sí mismo parte de la respuesta. Las civilizaciones no colapsan únicamente por catástrofes externas, por invasiones o por pandemias, colapsan por la incapacidad progresiva de sus miembros, para pensar la complejidad de su propia situación, para imaginar alternativas a lo que existe, para cuestionar los fundamentos sobre los que construyeron todo lo demás, cuando esos fundamentos comienzan a fallar, y esa incapacidad no llega de golpe ni con banderas rojas, llega gradualmente, disfrazada de progreso, de optimización, de bienestar. Llega cuando el pensamiento profundo ha sido tan sistemáticamente devaluado durante tanto tiempo, que las personas ya no lo extrañan, cuando la distracción perpetua ha durado tanto, que el silencio reflexivo no solo parece incómodo sino amenazante, cuando la pregunta fundamental ha sido reemplazada tan completamente por la tarea pendiente que ya nadie recuerda para qué se hacía la tarea. Tal vez lo más perturbador de todo no sea lo que una sociedad pierde cuando deja de pensar filosóficamente. Lo más perturbador es que, en el momento preciso en que esa capacidad desaparece por completo, tampoco queda nadie con las condiciones internas para notar lo que falta. Y ahí reside la perfección del sistema. No necesita censores, no necesita policía del pensamiento, no necesita quemar libros, ni encarcelar intelectuales, solo necesita que la persona que podría haber cuestionado todo, esté demasiado ocupada, respondiendo correos, cumpliendo métricas, y optimizando su rutina matutina, para tener tiempo de preguntarse si su vida entera está construida sobre premisas que nunca eligió examinar. La represión más efectiva de la historia no usa cadenas, usa calendarios llenos, lo que nadie dice en voz alta. Y aquí la incomodidad se vuelve insoportable. Es que la mayoría de las personas no quiere pensar filosóficamente, no porque sean incapaces, sino porque el pensamiento filosófico genuino es destructivo antes de ser liberador.
Quien empieza a examinar de verdad las bases de su vida, corre el riesgo real de descubrir que el trabajo que consume sus mejores horas no tiene sentido, que la relación que mantiene por inercia está vacía, que los valores que defiende con convicción los heredó sin filtro de personas que tampoco los examinaron. La filosofía no promete consuelo, promete claridad, y la claridad puede ser devastadora. El sistema lo sabe, por eso ofrece, en su lugar, la anestesia suave de la ocupación perpetua. Existe una palabra que la cultura de la productividad ha convertido en insulto, sin que casi nadie lo haya notado: contemplativo. Llamar contemplativa a una persona ya no evoca sabiduría ni profundidad, evoca improductividad, desconexión, quizás cierta irresponsabilidad social. La contemplación ha sido patologizada. El que se detiene a pensar sin un objetivo medible no es admirado, es observado con una mezcla de confusión y condescendencia, y en esa inversión silenciosa de valores reside una de las transformaciones culturales más profundas y menos debatidas de los últimos 50 años. La humanidad ha dejado de venerar a quienes piensan más lento para venerar a quienes actúan más rápido. Ha cambiado al filósofo por el emprendedor, y nadie votó por ese cambio. Simplemente ocurrió, porque el dinero fluyó en esa dirección, y la cultura siguió al dinero. Las universidades son el ejemplo más doloroso de esta inversión, porque son, precisamente, las instituciones que deberían resistirla. Pero las universidades del siglo XXI no financian el pensamiento que incomoda, financian el pensamiento que produce patentes, que atrae fondos privados, que genera graduados empleables en industrias, que a su vez, financian a las universidades. El círculo es perfecto, y se cierra sobre sí mismo. Los departamentos de humanidades, los últimos refugios institucionales del pensamiento filosófico serio, son recortados, fusionados, marginados en universidades que se piensan a sí mismas como fábricas de capital humano, y los profesores que sobreviven en ese entorno aprenden, con rapidez darwiniana, que la supervivencia académica exige publicar más, en revistas con mayor índice de impacto, con argumentos suficientemente técnicos para parecer rigurosos, y suficientemente inofensivos para no perturbar a nadie con presupuesto. La filosofía académica contemporánea es en gran medida pensamiento profundo realizado en condiciones diseñadas para impedir el pensamiento profundo. Y sin embargo hay algo todavía más perturbador que la cooptación institucional, algo que opera en un nivel más íntimo y más difícil de combatir: la autocensura filosófica que el individuo ejerce sobre sí mismo, sin que nadie se lo pida. Hay millones de personas que tienen en algún rincón de su vida el impulso de detenerse, de preguntarse, de cuestionar la dirección completa de lo que están haciendo. Lo sienten en los momentos de silencio forzado, que el sistema no pudo eliminar del todo, en el insomnio de las 3 de la madrugada, en ese instante entre despertar y revisar el teléfono, en el segundo exacto antes de que el ruido vuelva a llenarlo todo, y en ese instante, en lugar de seguir el hilo de la pregunta, lo suprimen, lo llaman ansiedad, lo tratan con aplicaciones de meditación, lo gestionan, porque seguir ese hilo hasta donde lleva exige una valentía que el sistema ha hecho sistemáticamente más cara de sostener. Nietzsche, que entendió esto con una lucidez que todavía irrita a quienes prefieren la comodidad, escribió que el mayor peligro para el pensamiento no era la estupidez, sino la pereza disfrazada de prudencia. La persona que podría pensar, pero decide no hacerlo, porque pensar tiene consecuencias, porque las consecuencias del pensamiento genuino no son abstractas, son relacionales, económicas, existenciales. Quien piensa de verdad sobre el trabajo que hace, puede terminar teniendo que renunciar a él. Quien piensa de verdad sobre las estructuras de poder que lo sostienen, puede terminar siendo expulsado de ellas. Quien piensa de verdad sobre las narrativas que dan sentido a su comunidad, puede terminar en el extrañamiento de quien ya no puede fingir que las comparte. El pensamiento filosófico no es gratuito, tiene un precio que el sistema se encarga de recordar con sutileza, y esa amenaza silenciosa es uno de los mecanismos de control más eficaces que existen. Pero quizás la polémica más profunda, la que nadie quiere sostener hasta el final, es esta: si la democracia requiere ciudadanos capaces de pensamiento crítico genuino para funcionar como se promete, y si el sistema económico que sostiene a esas democracias requiere exactamente lo contrario para reproducirse, entonces la democracia liberal no es un sistema que produce las condiciones de su propia sostenibilidad, es un sistema que produce las condiciones de su propio vaciamiento, no por conspiración, no por maldad, sino por la lógica implacable de dos proyectos radicalmente incompatibles que cohabitan bajo el mismo techo,
y se niegan mutuamente sin que nadie lo admita en los discursos oficiales. La democracia dice que necesita ciudadanos que piensen, el mercado dice que necesita consumidores que no se detengan demasiado, y hasta ahora, el mercado está ganando esa contradicción sin que haya siquiera una batalla declarada. Lo que está en juego, en última instancia, no es académico, no es la supervivencia de los departamentos de filosofía, ni el prestigio de los intelectuales. Lo que está en juego es algo más elemental y más urgente: la capacidad de los seres humanos para ser, en algún sentido real, autores de su propia vida, y no solo administradores competentes de una existencia diseñada por otros. La diferencia entre una persona que vive y una persona que ejecuta un programa es, precisamente, el pensamiento filosófico, la capacidad de preguntarse si lo que se está haciendo merece hacerse, si la dirección que se sigue fue elegida o simplemente heredada, si la vida que se vive es la vida que se quiso vivir, o simplemente la que resultó más fácil no cuestionar, y el sistema lo sabe. Por eso cada año hay más aplicaciones para optimizar el sueño, más podcasts para aprender en 20 minutos, lo que llevó a un filósofo 20 años pensar, más gurús de la productividad que prometen que puedes ser más eficiente, más exitoso, más realizado, sin que tengas que detenerte un solo instante a preguntarte si la dirección en que corres con tanta eficiencia tiene algún sentido. La velocidad es el antídoto perfecto contra la pregunta, y en una civilización que ha convertido la velocidad en virtud suprema, la pregunta más peligrosa de todas no es la que el poder prohíbe, es la que nadie tiene tiempo de formular. Hay una generación entera que creció convencida de que el acceso a la información era equivalente al pensamiento, que googlear una idea era lo mismo que comprenderla, que consumir un resumen de Kant en 8 minutos producía el mismo efecto cognitivo que luchar durante semanas con la crítica de la razón pura, hasta que algo de pronto se abre. Esta confusión no es inocente ni accidental, es el resultado de décadas de una cultura que igualó velocidad con inteligencia, cantidad con profundidad, exposición con comprensión, y su consecuencia más silenciosa es una generación que sabe de todo y no ha pensado nada, que tiene opiniones sobre cada tema y no ha examinado ninguna, que confunde la fluidez para hablar sobre ideas con la capacidad de habitarlas. Las redes sociales han perfeccionado este mecanismo hasta convertirlo en algo que merece ser llamado por su nombre real, una máquina de producción de pseudo-pensamiento, no porque las personas que las usan sean superficiales, sino porque la arquitectura de esas plataformas hace estructuralmente imposible el tipo de pensamiento que realmente transforma. Un argumento filosófico genuino no cabe en un formato diseñado para la respuesta instantánea, el like y el scroll, no porque sea largo, sino porque requiere algo que esos formatos destruyen por diseño: la disposición a ser cambiado por lo que se lee. Las redes sociales no están construidas para que las personas cambien de opinión, están construidas para que las personas refuercen las opiniones que ya tienen, porque el refuerzo genera engagement, y el engagement genera dinero. El pensamiento filosófico genuino es, desde esta perspectiva, literalmente un problema de negocio, y sin embargo, las redes sociales están llenas de filosofía, de citas de Marco Aurelio sobre la resiliencia, de fragmentos de Nietzsche, descontextualizados, que suenan radicales, pero no comprometen a nada, de Epicteto resumido en una frase motivacional, que se puede leer mientras se espera el café. Esto no es difusión del pensamiento filosófico, es su taxidermia. El animal está perfectamente conservado, tiene el aspecto exacto de lo que fue, pero hace mucho que no respira, y la persona que consume esa filosofía decorativa, no solo no está pensando filosóficamente, está, sin saberlo, vacunándose contra la posibilidad de hacerlo, porque cree que ya lo está haciendo. Aquí aparece uno de los fenómenos más inquietantes de la cultura contemporánea: la ilusión de profundidad. Una persona puede pasar horas consumiendo contenido sobre filosofía, estoicismo, budismo, psicología profunda, teoría política, y terminar el día con la satisfacción de haber aprendido algo, sin haber tenido un solo pensamiento genuinamente perturbador, sin haber encontrado una idea que la obligara a reconsiderar algo fundamental sobre sí misma, sin haber experimentado esa incomodidad específica que Sócrates llamaba el aguijón, esa sensación de que algo en lo que creías firmemente ha comenzado a desmoronarse, y no sabes todavía qué va a reemplazarlo. Esa incomodidad es el pensamiento filosófico trabajando, y es exactamente lo que el mercado del contenido intelectual ha aprendido a simular sin producir. Lo que resulta verdaderamente polémico, lo que genera resistencia inmediata cuando se articula con claridad, es la siguiente afirmación:
La mayoría de lo que hoy se llama pensamiento crítico no es pensamiento crítico, es conformismo intelectual con estética rebelde. Las personas que consumen filosofía como contenido, que comparten reflexiones profundas en sus perfiles, que se identifican con corrientes de pensamiento, que participan en debates sofisticados sobre temas complejos, en su gran mayoría no están cuestionando los fundamentos de su existencia, están construyendo una identidad intelectual que les permite sentirse diferentes dentro de un sistema al que, en sus decisiones reales, se someten con la misma docilidad que cualquier otro. La rebeldía intelectual de superficie es uno de los mecanismos más eficaces de control social, porque canaliza la energía que podría convertirse en cuestionamiento genuino hacia la performance de ese cuestionamiento. El sistema no teme a quien habla de subvertirlo, teme al que silenciosamente lo examina y encuentra la grieta real. Platón describió este fenómeno con una imagen que 2500 años después sigue siendo la más precisa disponible. Los prisioneros de la caverna no son ignorantes en el sentido de no tener información, tienen toda la información que el sistema les provee. Las sombras en la pared, sus nombres, sus relaciones, su historia. Lo que no tienen es la capacidad de girar la cabeza. Y lo más revelador de ese mito no es la oscuridad de la caverna, sino la reacción de los prisioneros. Cuando uno de ellos regresa después de haber visto el sol, no lo celebran, no lo escuchan con curiosidad, intentan matarlo, porque la persona que ha pensado filosóficamente de verdad no solo trae respuestas incómodas, su mera presencia es una acusación silenciosa para todos los que eligieron no mirar. Eso explica algo que la cultura contemporánea prefiere no examinar. ¿Por qué la profundidad intelectual genuina genera rechazo social activo en entornos que se proclaman abiertos e ilustrados? El intelectual que realmente incomoda, que lleva un argumento hasta sus consecuencias más perturbadoras sin detenerse cuando empieza a molestar, no es admirado en los espacios donde se celebra el pensamiento crítico de superficie, es marginado, cuestionado en sus motivaciones, acusado de elitismo o de provocar por provocar, porque su pensamiento no es decorativo, es funcional, y un pensamiento que funciona de verdad, empieza a tocar cosas que mucha gente prefería no tocar. La inteligencia artificial ha añadido a este panorama una dimensión que apenas comienza a comprenderse en su verdadero alcance. Por primera vez en la historia, existe una herramienta capaz de simular el pensamiento filosófico con una fidelidad suficiente para que la mayoría de las personas no note la diferencia. Puede producir análisis, sintetizar corrientes filosóficas, construir argumentos coherentes, responder preguntas complejas con una fluidez que evoca profundidad, y lo hace en segundos. Lo que esto significa para la cultura del pensamiento es algo que todavía no tiene respuesta clara, pero la pregunta es urgente. Si la herramienta que externaliza la reflexión filosófica se vuelve lo suficientemente buena, ¿qué queda de incentivo para desarrollar esa capacidad internamente? ¿Por qué luchar durante años para aprender a pensar con profundidad si hay un sistema que lo hace en tu lugar, más rápido, con mejor presentación y sin el costo emocional del pensamiento genuino? La respuesta obvia es que lo que produce el pensamiento filosófico no es el resultado, es el proceso. Pero esa respuesta exige una comprensión de la filosofía que precisamente se está perdiendo. Hay una ironía que merece ser dicha sin suavizarla. Vivimos en la época con mayor acceso colectivo a las herramientas del pensamiento, una menor práctica colectiva del pensamiento. En toda la historia registrada de la civilización, nunca hubo tantos libros de filosofía publicados, nunca hubo tantos podcasts sobre ideas, nunca hubo tantas personas con educación formal, accediendo a contenido intelectual, y sin embargo medido no por el consumo de ideas, sino por la capacidad de sostener un pensamiento propio hasta sus consecuencias, de cambiar de posición cuando la evidencia lo exige, de habitar la incertidumbre sin colapsar hacia la certeza más cercana. El nivel filosófico colectivo está en caída, no porque la gente sea más tonta, sino porque el músculo que produce pensamiento profundo se atrofia exactamente como cualquier otro músculo cuando no se usa. Y no se usa porque el entorno no solo no lo requiere, activamente lo penaliza. El pensador que se toma en serio la pregunta, que nadie quiere sostener demasiado, llega, tarde o temprano, a una conclusión que incomoda profundamente. El problema no tiene solución dentro del sistema que lo produce. No hay aplicación, no hay metodología de productividad reformada, no hay política educativa, no hay movimiento cultural que pueda restaurar las condiciones del pensamiento filosófico profundo, sin atacar los fundamentos económicos que sistemáticamente las destruyen, porque esos fundamentos no son un error del sistema, son su lógica central, un capitalismo de la atención que necesita la dispersión cognitiva para sobrevivir. No puede, por definición,
generar las condiciones de la contemplación profunda que lo cuestionaría. Pedirle que lo haga es como pedirle a una industria tabacalera que financia investigaciones sobre los beneficios de no fumar. La estructura del incentivo lo hace imposible. Y entonces, aparece la pregunta que el sistema teme más que ninguna otra, la que no puede responderse con una app, ni resolverse con una técnica de gestión del tiempo, la que no tiene respuesta productiva ni aplicación inmediata ni métrica de seguimiento. Si el mundo que hemos construido nos impide pensar, y si pensar es lo único que podría mostrarnos cómo construir uno diferente, ¿en qué punto exacto está la salida? No hay respuesta preparada para eso, y esa ausencia de respuesta preparada es, para quien la sostiene sin huir hacia la distracción más cercana, el comienzo más honesto del pensamiento filosófico que queda disponible. Y esa ausencia, paradójicamente, es lo más valioso que le queda a quien todavía se atreve a pensar. No la respuesta, no el sistema, no el método, la ausencia, el espacio en blanco donde debería estar la certeza, y donde, en cambio, hay solo una pregunta que respira, eso que la cultura contemporánea llama ansiedad, eso que los coaches de productividad prometen eliminar en 12 semanas, eso que las aplicaciones de bienestar proponen gestionar con respiraciones medidas, es en realidad la sensación más antigua y más honesta que un ser humano puede experimentar, la de estar vivo frente a un misterio que no se resuelve sino que se habita. Había una palabra en griego antiguo, que no tiene traducción perfecta al castellano, ni a ninguna lengua moderna, y esa dificultad de traducción no es lingüística sino sintomática. La palabra era aporia, significaba, aproximadamente, el estado de no tener camino, el momento en que el pensamiento llega a un punto, donde todas las salidas conocidas se han cerrado, y lo que queda es solo la oscuridad de la pregunta sin respuesta. Para los griegos, ese momento no era un fracaso del pensamiento, era su madurez, era el instante en que el filósofo dejaba de buscar confirmación de lo que ya creía, y comenzaba a pensar de verdad. La modernidad tomó esa palabra, y la convirtió en sinónimo de problema a resolver, convirtió la aporia en obstáculo, y al hacerlo, eliminó la posibilidad de experimentar el pensamiento en su forma más honesta y más transformadora, porque hay algo que solo ocurre en la aporia, algo que ningún resumen ejecutivo puede producir, y ningún algoritmo puede simular. Ocurre cuando una persona se sienta con una pregunta sin saber a dónde lleva, sin garantía de que lleve a algún lugar, sin la seguridad de que el tiempo invertido produzca algo utilizable. Ocurre cuando la mente, en lugar de buscar la respuesta más rápida disponible, aprende a tolerar la tensión de no saber, y en esa tolerancia, algo se abre, no una respuesta, algo más difícil de nombrar, y más duradero que cualquier respuesta, una forma diferente de relacionarse con la propia existencia, una capacidad de ver lo que antes era invisible, no porque faltara información, sino porque faltaba la quietud necesaria para mirar. Los contemplativos de todas las tradiciones, desde los monjes medievales, hasta los filósofos estoicos, desde los sufíes hasta los pensadores budistas, coincidían en algo que la modernidad descartó como misticismo, pero que la neurociencia contemporánea está redescubriendo con cierta incomodidad. La mente humana no produce su pensamiento más profundo en el estado de activación constante, lo produce en el estado que los medievales llamaban otium, que no era ociosidad en el sentido contemporáneo del término, sino algo mucho más preciso, el tiempo librado de la urgencia, el espacio donde la mente puede moverse sin ser dirigida, donde las conexiones que no tienen utilidad inmediata pueden formarse, porque no hay ninguna presión que las interrumpa antes de que maduren. Ese estado no es un lujo, es una condición biológica del pensamiento profundo, y es exactamente lo que el mundo contemporáneo ha declarado, sin decirlo explícitamente, inaceptable. Hay momentos en la historia del pensamiento que funcionan como espejos. Uno de ellos es la figura de Blaise Pascal, matemático y filósofo del siglo XVII, CP7, que escribió una observación que debería citarse en cada escuela de negocios y en cada conferencia sobre productividad, pero que en cambio permanece ignorada con una consistencia que dice mucho. Toda la desgracia de los hombres proviene de una sola cosa: no saber quedarse en reposo en una habitación. Pascal no estaba hablando de meditación ni de wellness, estaba haciendo una observación filosófica sobre la naturaleza de la inquietud humana, sobre la incapacidad de habitar el propio interior sin huir hacia la distracción, sobre el miedo profundo que produce estar a solas con uno mismo sin una tarea que justifique la existencia. 4 siglos después, esa observación no ha perdido nada de su precisión, ha ganado dimensiones que Pascal no podía imaginar. El miedo a estar solo con el propio pensamiento
no es psicológico en el sentido superficial del término, es existencial. Quien se sienta en silencio real, sin pantallas, sin música, sin la compañía de las tareas pendientes, sin el ruido de fondo que la civilización provee como anestesia constante, se encuentra inevitablemente frente a preguntas que la vida ocupada permite posponer indefinidamente, preguntas sobre el sentido de lo que se hace, y hacia dónde lleva, sobre lo que se ha sacrificado en el altar de la productividad, y si valió lo que costó, sobre las relaciones que se han dejado adelgazar hasta la transparencia, porque no había tiempo de habitarlas con profundidad, sobre la muerte, que sigue estando ahí con su imperturbable indiferencia hacia los calendarios más optimizados. Esas preguntas no son cómodas, pero son las únicas que, respondidas con honestidad, tienen la capacidad de orientar una vida en lugar de simplemente llenarla. Simone Weil, una de las mentes más lúcidas y más incómodas del siglo XX, se desarrolló un concepto que llamó atención en un sentido muy diferente al que le da la economía contemporánea. Para Weil, la atención genuina no era concentración en el sentido activo y productivo del término, era, paradójicamente, una forma de vaciamiento, la capacidad de suspender los propios juicios, deseos, interpretaciones y urgencias, para recibir la realidad tal como es, sin deformarla con lo que uno necesita que sea. Esa atención, decía, era la forma más alta de amor, y la condición de todo pensamiento verdadero, y era incompatible, por definición, con la mente que siempre está procesando, produciendo, optimizando. Era el fruto del silencio voluntario, de la disposición a no saber por un momento suficientemente largo como para que algo nuevo pudiera aparecer. Lo que Weil describía no era misticismo alejado de la realidad, era una epistemología, una teoría sobre cómo el conocimiento más profundo llega a la mente humana, y su implicación más radical, la que ningún sistema de productividad puede acomodar, es que la verdad más importante no se busca, se recibe, no como revelación mágica, sino como el resultado de haber creado las condiciones internas para poder verla, la quietud, la paciencia, la disposición a no imponer sobre la realidad, la narrativa que uno ya traía preparada. Eso es exactamente lo contrario de lo que el mundo contemporáneo llama pensamiento efectivo, y es quizás lo único que merece ser llamado pensamiento en el sentido pleno del término. Hay una pregunta que emerge de todo esto, con una suavidad, que contrasta con la dureza de lo que la precede, y es tal vez la más importante. ¿Qué se necesita concretamente para que un ser humano en el mundo de hoy pueda recuperar, aunque sea fragmentariamente, esa capacidad? No la respuesta sistémica, no la revolución cultural, no la reforma educativa, sino algo más íntimo y más inmediato. La respuesta es incómoda en su simplicidad. Se necesita decidir que el pensamiento profundo vale más que la aprobación que produce la productividad visible. Se necesita tolerar la apariencia de no estar haciendo nada en un mundo que juzga a las personas por lo que producen. Se necesita la disposición a sentarse con una pregunta sin saber si lleva a algún lugar útil, sin garantía de retorno medible, sin la seguridad de que el tiempo invertido sea tiempo bien gastado según los criterios del entorno. Se necesita, en una palabra, una forma de valentía, que no tiene nombre en el vocabulario de la cultura contemporánea, porque es exactamente la valentía que esa cultura no tiene interés en nombrar. Esa valentía no es heroica ni espectacular, no produce contenido compartible, ni hitos, en un 1/5. Es la valentía silenciosa, de quien apaga el ruido, no para encontrar respuestas, sino para aprender a vivir con las preguntas, de quien reconoce que una vida examinada no es necesariamente una vida más exitosa, según los parámetros disponibles, pero es la única vida que puede ser genuinamente propia, de quien entiende que el pensamiento filosófico no es un instrumento para vivir mejor en el sentido que el mercado da a esa expresión, sino algo anterior y más fundamental, la práctica de tomar en serio la propia existencia, de negarse a vivir como si el tiempo fuera infinito y las preguntas pudieran esperar, de reconocer que la pregunta no espera, que el tiempo no es infinito, y que lo único que se puede hacer con esa verdad es mirarla con la honestidad suficiente para que cambie algo, y en ese cambio, silencioso e invisible para todo sistema de métricas, reside lo que ninguna cultura de la productividad podrá jamás producir, ni comprender ni controlar: el momento en que una persona deja de ejecutar su vida y comienza, por fin, a vivirla. Pero vivir la propia vida, en el sentido más honesto del término, no es un estado que se alcanza y se mantiene, es una práctica que se pierde y se recupera, una y otra vez, en el espacio estrecho entre la presión del mundo y la fidelidad a uno mismo. Nadie vive filosóficamente de manera continua ni perfecta,
Lo que distingue a quien ha tocado ese pensamiento profundo de quien nunca lo ha rozado, no es la constancia, sino la capacidad de reconocer la diferencia, de saber, en el momento en que vuelve a ser arrastrado por la corriente, que hay algo diferente posible, que existió una vez, aunque sea brevemente, una forma de estar presente en la propia existencia que no estaba dictada por la urgencia externa. Ese recuerdo, esa cicatriz de lucidez, es más perturbador y más valioso que cualquier sistema de hábitos. Hay una imagen que viene de la tradición Zen, y que no pertenece a ninguna religión, sino a una observación sobre la naturaleza de la mente que cualquier tradición filosófica podría suscribir. Habla de la mente del principiante, beginner's mind en su formulación más conocida, no la mente que ya sabe, y por tanto filtra todo lo que percibe a través de sus categorías previas, sino la mente que llega a cada experiencia con la disposición genuina de no saber todavía. La mente experta es eficiente, la mente del principiante es viva, y la tragedia de la educación contemporánea, de la carrera profesional, de la acumulación de conocimiento sin el correspondiente cultivo de la apertura, es que produce personas extraordinariamente expertas en sus campos, y extraordinariamente cerradas a cualquier cosa que no quepa en los marcos que ya dominan. La expertise, llevada a su extremo sin el contrapeso de la humildad filosófica, no amplía la visión, la estrecha hasta convertirla en un túnel muy bien iluminado. Esto tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo personal. Las decisiones más importantes de la civilización contemporánea, las que determinan qué tecnologías se desarrollan, cómo se distribuyen los recursos, qué se considera progreso y qué se descarta como irrelevante, son tomadas en su mayoría por personas extraordinariamente competentes dentro de sus dominios y filosóficamente analfabetas fuera de ellos, no porque sean ignorantes en el sentido general, sino porque nunca desarrollaron la capacidad de hacer las preguntas que trascienden los límites de su campo. El ingeniero que diseña el sistema de vigilancia masiva puede ser un genio técnico y carecer completamente de las herramientas para preguntarse si ese sistema debería existir. El economista que optimiza el modelo de crecimiento puede dominar las matemáticas más complejas y no haber pensado nunca con rigor sobre qué significa realmente el bienestar humano. La especialización sin filosofía no produce expertos, produce herramientas muy sofisticadas en manos de personas que no han examinado a qué las están aplicando. Aristóteles tenía un nombre para la forma de conocimiento que trasciende la especialización. La llamaba sabiduría práctica, phronesis, la capacidad de discernir lo que es bueno en una situación concreta, no a partir de reglas abstractas, sino a partir de una comprensión profunda de la naturaleza humana y de los fines que vale la pena perseguir. Esa sabiduría no se aprende en un manual, no se adquiere acumulando información, se desarrolla a través de la reflexión prolongada sobre la experiencia vivida, del diálogo honesto con ideas que desafían las propias, de la disposición a ser cambiado por lo que se piensa, y su ausencia no produce simplemente personas menos sabias, produce personas que toman decisiones enormemente consecuentes con la confianza de quien domina los medios y la ceguera de quien nunca ha examinado los fines. Existe una soledad específica, que conocen quienes han desarrollado esta capacidad, y que raramente se nombra, porque no tiene el dramatismo de las soledades más visibles. Es la soledad de quien ve capas de realidad, que el entorno inmediato no ve, no por superioridad, sino por el simple efecto de haber pensado durante más tiempo, y con más honestidad, sobre las preguntas que la mayoría ha aprendido a evitar. No es la soledad del incomprendido, ni la del genio romántico. Es algo más cotidiano, y más persistente, la experiencia de estar en una conversación y percibir que lo que más importa en lo que se está diciendo no está siendo dicho, que hay una pregunta debajo de la pregunta que nadie está dispuesto a formular, que la superficie de lo que se comparte es cómoda precisamente porque evita lo que sería verdaderamente interesante examinar. Esa soledad no produce amargura en quien la acepta, produce una especie de ternura hacia la fragilidad humana, hacia la necesidad compartida de protegerse de la propia profundidad, porque en el fondo, y aquí el tono se vuelve más compasivo que crítico, la resistencia al pensamiento filosófico profundo no es solo una imposición del sistema sobre individuos pasivos, es también una respuesta humana comprensible a algo genuinamente amenazante. Pensar de verdad duele de una manera específica, que no tiene equivalente en ninguna otra actividad. No es el dolor del esfuerzo intelectual, aunque ese también existe, es el dolor de descubrir que algo en lo que se creía firmemente no resiste el examen. Es la incomodidad de habitar la incertidumbre, sin la anestesia de las certezas prestadas. Es el extrañamiento de verse a uno mismo desde afuera,
con la distancia suficiente para notar las contradicciones que la vida cotidiana permite ignorar. Ese dolor no es un defecto del pensamiento filosófico, es su señal de que está funcionando, pero requiere una tolerancia que no es innata ni fácil, que se cultiva con práctica y con la compañía, aunque sea textual y temporal, de quienes pensaron antes con la misma honestidad. Los grandes libros de filosofía no son grandes porque contengan respuestas definitivas, son grandes porque registran el proceso de alguien enfrentándose con honestidad radical a preguntas que no tienen respuesta fácil, y haciéndolo con suficiente rigor como para que ese proceso sea reproducible por quien los lee. Cuando alguien lee las Meditaciones de Marco Aurelio, no está recibiendo consejos de productividad estoica, está siendo testigo de un hombre poderoso hablándose a sí mismo con una honestidad que su posición hacía casi imposible, recordándose constantemente lo que realmente importa frente a todo lo que el mundo le pedía que considerara urgente. Cuando alguien lee los ensayos de Montaigne, no está consumiendo reflexiones sobre la condición humana, está acompañando a una mente que se examina a sí misma con una mezcla de curiosidad y humor y rigor, que resulta, 400 años después, sorprendentemente contemporánea. Lo que esos textos ofrecen no es información, es compañía en el pensamiento, y esa compañía tiene un efecto que ningún resumen puede reproducir. Hace sentir que el pensamiento profundo no es una actividad solitaria y excéntrica, sino la forma más antigua y más compartida de ser humano. Porque eso es, en última instancia, lo que el pensamiento filosófico revela, cuando se le da el tiempo y el espacio que necesita, que las preguntas fundamentales no son privadas, que la pregunta sobre cómo vivir bien, sobre qué se debe al otro, sobre qué significa el tiempo que se tiene, sobre cómo habitar la incertidumbre sin perderse en ella. Esas preguntas no pertenecen a ninguna cultura, ni a ninguna época, son la constante que atraviesa toda la diversidad humana, son lo que hace que un texto escrito en Grecia, hace 25 siglos, pueda producir un reconocimiento inmediato en alguien que lo lee en el siglo XXI en cualquier lugar del mundo, no porque la respuesta sea universal, sino porque la pregunta lo es, y reconocer esa universalidad, sentirla no como abstracción, sino como experiencia real de conexión con la profundidad compartida de la condición humana, es uno de los efectos más silenciosos y más transformadores del pensamiento filosófico genuino, tal vez, lo más honesto que puede decirse. Después de todo lo que precede, es esto: nadie puede devolverle a otra persona la capacidad de pensar profundamente, puede señalarse el camino, puede nombrarse lo que se pierde sin esa capacidad, puede describirse con precisión el sistema que la obstaculiza, pero el acto mismo del pensamiento filosófico es irrenunciablemente personal, ocurre en el interior de una sola mente, en el silencio de un momento que nadie puede crear por otro, y sin embargo ocurre, sigue ocurriendo, en los márgenes del sistema que lo dificulta, en los momentos robados a la urgencia, en las personas que algo en su interior se niega a dejar de preguntar a pesar de todo. Esa persistencia no es heroica, es simplemente humana, es la expresión más duradera de algo que ninguna cultura de la productividad ha logrado eliminar del todo, por más que lo haya intentado con más sofisticación que ningún sistema anterior. La tendencia irreductible de ciertas mentes a no conformarse con vivir en la superficie de su propia existencia. Y mientras esa tendencia persista, aunque sea en los márgenes, aunque sea en silencio, aunque nadie le ponga una métrica, ni le asigne un valor de mercado, algo esencial en lo humano seguirá intacto, no como victoria, ni como promesa, simplemente como hecho, como la respiración que continúa, aunque nadie la esté midiendo,